Buenos días, estimados amigos. En esta oportunidad quisiera tratar un tema que genera cierta sorpresa y a veces confusión en aquellos que escuchan por primera vez sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y es acerca de la ordenanza conocida como el bautismo vicario o bautismo por los muertos. Quizás esta sorpresa se deba también al hecho de que la Iglesia Santo en los Últimos Días es la única iglesia cristiana que realiza en la actualidad esta ordenanza. Así que espero en este modesto video dar una explicación lo suficientemente clara, y para ello abordaré el tema paso a paso. Antes de hablar del bautismo vicario, deberíamos hablar de la obra por los muertos, que no es exactamente lo mismo. La obra vicaria consta de dos partes. Primero, con la predicación del Evangelio a los muertos, aquellos que han fallecido sin conocerlo, y esta obra fue iniciada por el mismo Salvador, quien luego de su muerte y antes de su resurrección fue y predicó a los muertos. Veamos en 1 Pedro 3, 18, 20. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y en 1 Pedro 4, 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La segunda parte de esta obra es la que nos corresponde hacer a nosotros, y son las ordenanzas por nuestros ancestros fallecidos, entre los cuales tenemos el bautismo vicario. Aunque para algunos el concepto de que vivos puedan hacer alguna obra en favor de los muertos puede parecer nueva, lo cierto es que el concepto no lo es. De hecho, este concepto ya existía en el Antiguo Testamento. Veamos en Macabeos 12:45. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe, mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Como vemos en el libro de Macabeos, el concepto de una obra de vivos en favor de los muertos ya existía aún desde el Antiguo Testamento y es calificada como santa y de acuerdo con la fe. La Iglesia Santa en los últimos días solo restauró este concepto. Y aunque el libro de Macabeos no es parte del canon de algunas versiones de la Biblia protestante, nadie podría cuestionar que son registros antiguos, muchos más antiguos que José Smith y que la Iglesia Santa en los últimos días, y que dichos textos están ligados con la historia del pueblo de Dios. En cuanto a la razón de esta doctrina, hay que considerar el hecho de que muchísima gente en el pasado no ha escuchado el Evangelio. Es por eso que se ha previsto para ellos la oportunidad de hacerlo en el mundo de los espíritus mientras esperan la resurrección y mientras nosotros los vivos realizamos las ordenanzas salvadoras por ellos. Recordemos que Jesús dijo en Juan 3:5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si aplicamos este versículo literalmente, se condenaría a muchos que de haber escuchado el Evangelio se hubieran bautizado. Sería sumamente injusto condenarlos bajo una ley que desconocían. El hecho de que se escuche el Evangelio después de esta vida y reciban las ordenanzas como el bautismo vicario nos indica que la misericordia y el posible perdón de Dios se extenderán aún después de la muerte. Es ahí donde se abre una puerta de esperanza para quienes desde el otro lado del velo no pueden hacer la obra que de estar vivos la hubieran hecho. La obra vicaria es la oportunidad, por lo tanto, para darnos a todos, sin excepción, la misma condición de escuchar el Evangelio y recibir las ordenanzas salvadoras como lo es el bautismo.
Por otro lado, la práctica del bautismo por los muertos no comenzó con José Smith ni con la Iglesia Santa de los últimos días. Encontramos evidencia en las Escrituras para afirmar que esta fue una práctica antigua. Es así que podemos leer en 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Este versículo nos enseña varias cosas. Primero, este versículo nos revela que es un hecho que los primeros cristianos practicaban esta ordenanza, no solo por la mención del apóstol Pablo, sino por el hecho histórico de que a finales del siglo IV, en el Concilio de Cartago, se prohibiera esta práctica acusándola de ser una práctica hereje. La afirmación de ser una práctica hereje y por lo tanto prohibida por la Iglesia de ese tiempo no debería preocuparnos, tomando en cuenta que en concilios posteriores, como el de Toulouse, prohibirían también la lectura, traducción y posesión de la Biblia a las personas comunes. O el Concilio del Trento, en el que no se condenaría la venta de indulgencias, sino simplemente se reformó su práctica. Lo segundo que aprendemos de este versículo es que el apóstol Pablo no condena la práctica del bautismo vicario, solo la menciona, como sí lo hace en esta misma epístola con otras prácticas realizadas por los cristianos de Corinto. Veamos algunos ejemplos de las prácticas que condena. El participar en la Santa Cena indignamente, 1 Corintios 11:27. La división entre los hermanos, 1 Corintios 11:18. La idolatría, 1 Corintios 10:28. El divorcio, 1 Corintios 7:10-11. La fornicación, 1 Corintios 6:18. El orgullo, 1 Corintios 4:6-7. Como vemos, el apóstol Pablo condenó muchas prácticas entre los santos de Corinto, pero en toda la epístola no se menciona ninguna condena en contra del bautismo vicario. Pero además, y sumando a esta mención del bautismo vicario, el mismo Pablo nos enseña que el primer acto vicario lo hizo el mismo Salvador, pues su sacrificio expiatorio fue por los vivos y por los muertos. Veamos en Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. De modo que, si las ordenanzas por los muertos le parecen una herejía, bajo esa misma idea la expiación misma debería ser otra herejía, pues Cristo murió en la cruz por los vivos y también por los muertos. De hecho, la expiación fue verdaderamente un acto vicario. Aunque el bautismo vicario es una doctrina perfectamente clara y entendida entre los santos de los últimos días, debemos reconocer que podría existir dudas entre quienes están comenzando a conocer la Iglesia. A continuación, veremos las principales objeciones que se hacen a esta doctrina. La primera objeción es que según la interpretación de los críticos, Dios prohíbe todo contacto con los muertos o espiritismo y mencionan Deuteronomio 18, 10, 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Según los críticos, consultar o contactar a los muertos está relacionado al bautismo por los muertos, o así lo ven. Frente a este argumento, ¿qué podemos decir? En primer lugar, consultar a los muertos o el espiritismo nada tienen que ver con el bautismo vicario. La ordenanza por los muertos no implica invocación o algún tipo de contacto de índole espiritual, sino solo la ordenanza. Y esta se realiza en templos en una ceremonia y ambiente santo.
Pero si no fuera esta suficiente explicación, recordemos que el mismo Jesús tuvo contacto con los muertos en el monte de la Transfiguración. En él, Jesús recibió la presencia de Moisés y Elías. Tengamos en cuenta que ambos personajes no estaban entre los vivos. Pero como si eso no fuera suficiente en relación con los muertos, Jesús, después de su muerte, no fue al cielo, sino al mundo de los espíritus a visitar y predicar a los muertos. A pesar de ello, cuando las Escrituras condenan la consulta a los muertos, lo hace en un contexto diferente, contexto que le recomiendo investigar si le interesa el tema. El segundo cuestionamiento afirma que durante el ministerio de Jesús y sus discípulos no tenemos registro de que ellos hubieran realizado la ordenanza del bautismo por los muertos, sino solo de personas vivas. Entonces, ¿dónde encaja el bautismo por los muertos? Esta es una buena pregunta a la que podemos responder con cierta facilidad. La razón por la que no encontramos la práctica del bautismo vicario entre los apóstoles o con Jesús es porque dicha obra aún no había comenzado. La obra vicaria comenzó con el sacrificio de Jesús en la cruz a la que llamamos expiación. Este fue el primer acto vicario y el inicio de esta maravillosa obra. Veamos en 1 Tesalonicenses 5:10. Y para esto Él murió por nosotros, para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Como vemos, la expiación no solo fue un acto por los vivos de ese momento, sino por todos. Tuvo un carácter universal, esto es, por vivos, muertos y además por todos los que vivirían en el futuro después de Él. Las Escrituras respaldan la doctrina de la predicación del Evangelio a los muertos y la práctica del bautismo vicario, así como muchos datos históricos que también lo respaldan. Sin embargo, debo reconocer que esta evidencia no es abundante, pero por lo menos existe. ¿Esto es un problema? Aparentemente esto no ha sido ningún problema para los católicos, porque para ellos existen ordenanzas que no tienen ningún respaldo en la Biblia. Sin embargo, han sido practicadas por los fieles católicos por siglos, como la extrema unción, así como la consagración de templos y capillas, el bautismo a los bebés, el bautismo por aspersión. ¿Alguien ha dicho algo? ¿Y qué de las iglesias evangélicas? Aparentemente tampoco ha sido un problema para la iglesia metodista, la iglesia episcopal, la iglesia unitaria universalista, que no exista en la Biblia ninguna referencia a favor del aborto para aceptar su práctica en la actualidad. ¿Y qué de la ordenación de sacerdotes no heterosexuales? Aparentemente no ha sido ningún problema para muchas iglesias como la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, la Iglesia de Escocia, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia de Gales, la Iglesia Unida de Australia, que no existan referencias bíblicas de estas personas a la ordenación al sacerdocio para hacerlo en la actualidad. ¿Y qué del matrimonio al que en la actualidad se le llama igualitario? Para muchas iglesias cristianas en la actualidad no ha sido ningún problema que no exista en toda la Biblia ningún leve comentario o referencia a favor de su práctica. Como por ejemplo la iglesia episcopal, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, la iglesia luterana, la iglesia de la Comunidad Metropolitana, la iglesia protestante austriaca. Todas ellas no ha sido ningún problema que no exista referencia alguna en la Biblia para adoptar su práctica. Aparentemente existe mucha hipocresía en cuestionar a la Iglesia Santo en los últimos días por una práctica que tiene al menos alguna evidencia bíblica, aunque no abundante, frente a otras iglesias que se atreven a cuestionar el bautismo vicario cuando pasan por alto en sus propias iglesias ordenanzas y prácticas totalmente opuestas al Evangelio.
La verdad es que me parece muy injusto. El tercer cuestionamiento en contra del bautismo por los muertos afirma que según la Biblia hay una fe, un Señor y un bautismo. Decir que existe un bautismo por los vivos y otro por los muertos contradice, según ellos, las Escrituras. Veamos en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Frente a este argumento, ¿qué podemos decir? La respuesta es simple. Nunca debemos leer un versículo fuera de contexto. Leer versículos aislados puede llevarnos a cierta confusión. Pero existen otros versículos que aparentemente dicen lo contrario. Veamos Hebreos 6:2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Según este versículo, existe una imposición de manos, una resurrección y un juicio, pero existen bautismos en plural. ¿A qué bautismo se refiere? Pues al bautismo por los vivos y al bautismo por los muertos. El cuarto cuestionamiento a la doctrina del bautismo vicario argumenta que según las Escrituras el bautismo es un acto voluntario que requiere tener fe y arrepentimiento. Un muerto, según los críticos, carece de estos requerimientos, por lo tanto el bautismo por los muertos, según ellos, carece de toda legitimidad. Y citan a Marcos 16, 15, 16. Y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Según estos versículos se requiere creer para ser bautizado, y según los críticos, este requisito no lo pueden ejercer un muerto. Frente a este argumento, ¿qué podemos decir? La respuesta es sencilla. Si el Señor nos manda predicar el Evangelio a toda criatura, no es para entretener, distraer, amenizar o embromar. La única razón para predicar el Evangelio es para salvación, fomentando la fe del creyente. Cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura, tiene ese objetivo: convertir al creyente y llevarlo a las aguas del bautismo. Usando esa misma lógica, cuando Jesús va al mundo de los espíritus después de su muerte y predica a los muertos, aquellos que en vida no tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio, no lo hace para distraerlos, para entretenerlos o para perder el tiempo, sino para convertirlos. Si un muerto no puede creer o arrepentirse, no tiene sentido predicarle, ¿no lo cree? Pero además, cuando alguien escucha la palabra y cree en ella, debería seguir el paso siguiente, y este es la ordenanza del bautismo. Lamentablemente, no lo pueden hacer aquellos que están muertos. Es ahí cuando surge la necesidad del bautismo vicario. Pero aquí quiero aclarar algo que creo que es muy importante. Esto no significa que alguien puede hacer maldades en esta vida y esperar arrepentirse y bautizarse en la otra. De ningún modo. Todos seremos juzgados según nuestras obras y según el conocimiento que tuvimos al momento de hacerlas. La obra vicaria es especialmente para aquellas personas buenas que hubieran aceptado el Evangelio de haberlo escuchado. Es por esta razón que aunque la obra vicaria es una obra universal, tiene solo un efecto entre los justos. Pero si a pesar de todo lo dicho, todavía tiene dudas de si un muerto puede arrepentirse o no, quisiera que me acompañe a leer la siguiente parábola. En esta mueren dos hombres, uno justo y otro injusto. Uno de ellos es consolado y el otro es atormentado. Veamos en Lucas 16, 22 al 25. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo:
Padre Abraham, ten misericordia de mí, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En estos versículos y mediante esta parábola, el Salvador nos enseña muchas cosas. Lo primero es que la muerte no es el final, hay una vida después de la muerte. Lo segundo que aprendemos es que, aunque estemos despojados del cuerpo físico, luego de la muerte no estamos despojados de nuestros sentimientos. A eso se refiere la parábola con la palabra consolación y tormento. Lo tercero que aprendemos es que es posible sentir remordimiento después de esta vida, cuando morimos en pecado. El hombre rico de la parábola evidentemente estaba arrepentido. Esa es la razón de su tormento. Lo cuarto que aprendemos en esta parábola a través de la historia del hombre rico es que no había ninguna esperanza ni consolación para los muertos en pecado hasta el sacrificio expiatorio. Cuando Jesús murió, esa condición cambió. De ahí que después de su muerte, Jesús iría a la morada de los muertos a predicarles no solo el Evangelio, sino esperanza y consolación para todos aquellos que fueran buenos, pero que murieron sin el privilegio de escuchar el Evangelio. Dicho esto, ¿le queda alguna duda del arrepentimiento después de esta vida? Recuerde que la predicación no es para entretenimiento. Si Jesucristo predicó a los muertos, tuvo un propósito similar a cuando se predicó entre los vivos. Finalmente, y para terminar, aunque el bautismo vicario le suene como una ordenanza nueva, lo cierto es que no lo es. Lo invito a estudiar más el tema si le interesa y espero que este humilde video le haya servido en ese propósito. Que el Señor lo bendiga.